Cuando vi a la niña fue a plena luz del día. Tenía 18, 19 años y aún vivía con mis papás. Mi mamá es costurera y en ese momento había llegado una señora a pedirle un trabajo. Yo estaba en el segundo piso, mientras mi mamá y la señora conversaban de algo, pero no podía entender de qué. Cuando bajé al primer piso, ni mi mamá ni la señora estaban. La puerta del living estaba abierta y en el jardín había una niña de unos 5 o 6 años, con un vestido blanco con lunares de muchos colores. Tenía sus ojos color café claro, pelo castaño y se veía pálida. Salí al jardín y le pregunté a la niña, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Ella me sonrió pero no me respondió. ¿Estás con tu mamá? En ese tiempo la reja de la casa de mi mamá no tenía tablas y se podía ver hacia afuera. En la casa de enfrente estaba el vecino en su jardín fumando y le pregunté si había visto a mi mamá. Él me respondió que al parecer había ido a comprar y que iba acompañada de una señora. Seguí hablándole a la niña. ¿Y tu mamá? ¿De dónde son ustedes? Pero no me respondía, solo me devolvía una leve sonrisa mientras jugaba con su vestido. En un momento tuve que entrar a la casa a buscar algo, no recuerdo qué específicamente. Fue solo un par de segundos, pero cuando salí la niña ya no estaba y la puerta de la reja estaba abierta. Salí a la calle, le pregunté al vecino de enfrente si había visto a la niña que estaba en mi jardín y él me apuntó en dirección a un pasaje que está cerca de la casa de mi mamá. Empecé a correr para ir a buscarla mientras le gritaba que se devolviera porque en cualquier momento iba a llegar su mamá y no la iba a encontrar. Por más que apuraba el paso no podía alcanzar a la niña. Se veía como si fuera caminando pero en realidad iba muy rápido. Tan rápido que en vez de acortar distancia parecía como si cada vez estuviera más lejos de ella. No dejé de gritarle en ningún momento que viniera, que me acompañara a la casa, que su mamá se iba a enojar mucho si no la encontraba en la casa, pero no logré siquiera que se diera vuelta a mirarme. Llevaba cerca de 10 minutos siguiendo a la niña cuando llegamos a una avenida que está paralela a una línea del tren. En esos años se podía atravesar libremente la línea en cualquier parte. Llegó un momento en el que la niña lo hizo. Atravesó la línea del tren justo en el lugar que daba con una entrada al cementerio y desapareció. Quedé helada. ¿Cómo es posible que haya desaparecido justo enfrente de mis ojos? Le pregunté a una mujer que venía acompañada de un señor en sentido contrario si habían visto a una niña de tales características. Y ella me dijo que no habían visto a ninguna niña. Me detuve unos segundos en la línea del tren a pensar dónde se había metido la niña. Miré hacia el piso entre los durmientes y vi algo que me dejó paralizada. Enterrado se veía el vestido que estaba usando la niña, pero muy sucio y desteñido. En ese momento me di cuenta de que la niña debía estar enterrada ahí. Salí corriendo hacia mi casa y en el camino me encontré con la mujer que le había preguntado si había visto a la niña, pero ahora le pregunté si ella me había visto con una niña, pero ella volvió a decirme que me vio sola. En ese momento, el señor que la acompañaba le dijo a ella que eso no era así, que él me había visto acompañada de una niña con un vestido blanco y con lunares de muchos colores. Mientras yo seguía a la niña, mi mamá volvió a la casa. Cuando llegó vio que estaban todas las puertas abiertas y que yo no estaba. Le preguntó al vecino por mí porque no me encontró y el vecino le dijo que me había ido siguiendo a la niñita que estaba ahí en su casa, pero ella no entendía. ¿Qué niñita?, le preguntó al vecino. La que estaba aquí en su jardín, le dijo él. Incluso se la describió de la misma forma en que yo la vi, con su vestido y todo, pero mi mamá seguía sin entender. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba muy enojada. Me preguntó dónde había ido y le dije la verdad, que había seguido a la niña que estaba aquí en la casa. Pero ella insistía en que no había ninguna niña. Hasta me trató de loca. Mamá, le dije, el vecino también la vio, pero ella no dio su brazo a torcer. La señora que vino por las costuras nunca vino con una niña. De la nada mi mamá dijo que había que hacer una limpia.
que quizás alguna persona envidiosa nos había tirado algo a la casa. Habló de tierra de cementerio y de todo ese tipo de cosas. De este tema nunca más se habló en mi casa. Solo se lo he contado a 2 amigas muy cercanas. En el año 2020 entré a hacer el servicio militar. Para el año nuevo, entrando al 2021, me tocó hacer guardia en un cerro X. No recuerdo qué hora de la noche era específicamente, pero de la nada los perros empezaron a ladrar detrás de la caseta en la que estábamos con mi compañero. Salí solo de la caseta para llamarles la atención y hacerlos callar, y lo hicieron inmediatamente. Miré en la dirección hacia donde los perros estaban ladrando y en ese momento vi saltar a un animal cerca de 2 metros de alto como si estuviera agachado. No estiró sus piernas al hacerlo. Fue como si se hubiera mantenido en cuclillas después de saltar. Repitió este salto un par de veces y desapareció. No lo vi nunca más. Me pasé toda la noche pensando qué animal pudo ser. Si hubiera sido un conejo o una liebre hubiera sido más sigiloso y creo que no pueden saltar tan alto. También los perros no hubieran reaccionado de esa forma. Además, es conocido por todos que los perros reaccionan mal cuando ven algo raro o extraño. Nunca he podido darle una respuesta a qué fue lo que vi esa noche. Todo comenzó cuando mi mamá me pidió que por favor fuera a tomarle una hora de atención al hospital. Mientras esperaba para tomar la hora, empecé a sentir como si tuviera una carga encima. Me sentía muy pesado y me puse a tiritar. De camino a casa pasé por una feria acá en Iquique que se llama Terminal Agropecuario. Iba pasando por un pasillo en el que estaban todos los locales cerrados mientras le enviaba un audio de WhatsApp a mi cuñado. Cuando escuché su respuesta quedé muy extrañado. ¿Estáis solo, weón? Se escuchó una voz súper rara, weón, de mujer. Yo creo que fue la Lore, que dijo, te voy a pedir un favor. Yo no entendí por qué me preguntaba eso, así que tuve que escuchar el audio que le había enviado. Porque sí hay que demando obviamente, weón. Pero primero quiero saber bien el caso. Cuando escuché esa voz, mi piel se erizó por completo. Llegué a la casa y aún seguía con esa sensación extraña como si hubiera un peso o una carga sobre mí. Muchas veces he tenido esta sensación porque tengo una sensibilidad especial para este tipo de cosas, y se me vino a la mente que quizás esta mujer de verdad necesitaba ayuda. Así que empecé a preguntar al aire qué favor necesitaba, si quería que hiciera algo por ella, pero no obtuve ninguna respuesta. Al día siguiente volví al terminal agropecuario con una grabadora para ver si podía comunicarme nuevamente, porque honestamente había quedado con la duda de qué había pasado, pero no pude comunicarme. Desde muy chica me han pasado cosas raras o paranormales. En esos años vivía en una localidad pequeña y todas las noches de los martes y los viernes se paraba un tetué en el techo de mi casa a cantar. Yo pololeaba con un joven que todos decían que su abuela era bruja y ella jamás me quiso para él. Decía que yo era muy poca cosa para su nieto. Cuando ella se enteró de que estábamos juntos, empecé a enfermar. Se me caía el pelo, bajé mucho de peso. Estaba en los huesos porque vomitaba hasta el agua. Me hice varios exámenes y los médicos jamás encontraron nada malo. Todo estaba normal. Una noche mi papá escuchó cantar a este pájaro en el techo de nuestra casa y desde el día siguiente comenzó a tirar sal de mar en él.
Cuando llegó la noche, este pájaro comenzó a cantar en la ventana de mi pieza y a rasguñar la ventana como pidiéndome que lo dejara entrar. Esa misma noche decidí terminar la relación con mi pololo y todo acabó. Todas estas cosas me empezaron a pasar después de que mi papá falleció. Empezaron a pasarme muchas, pero muchas cosas. Una de ellas, la más extraña de todos, fue que antes de que falleciera la mamá de mi papá, ella se aparecía mucho en mis sueños. Recuerdo 3 sueños específicamente. En el primero de ellos yo quería ir a su casa y siempre, por alguna extraña razón, en el sueño yo nunca podía llegar a su casa. Recuerdo que en el primer intento de ir a su casa no podía llegar porque o estaban arreglando las calles o me ponía a conversar con alguien en el sueño. Hasta que finalmente en uno de ellos llegué a su casa. Toqué la puerta pero no salió nadie, así que decidí irme. Años después nos fuimos a vivir a Santiago y en la casa de Santiago ella se apareció enfrente de los pies de mi cama sin decirme nada. Era una mujer totalmente pálida que estaba literalmente en los huesos. Esto se repitió sin mentirte durante una semana. Le comenté a una de mis amigas lo que me estaba pasando y ella me dijo: seguramente tu abuelita murió o va a morir y se quiere ir en paz, por todo lo que habló acerca de tu familia. A raíz de esto que me dijo mi amiga, yo le pedí perdón a ella, pero no directamente hablando con ella, sino que le dije a mi papá: oye papá, dile a tu mamá que la perdono, que se vaya en paz, que se vaya tranquila. A mí me pasó esto, que se aparecía mi abuela a los pies de mi cama, sin saber que ella ya había muerto 3 o 4 meses antes. O sea, ella claramente no se iba a ir en paz. Te juro que quedé en shock después de que me enteré de que ella estaba muerta. O sea, mientras todo esto me pasó, yo no tenía idea de que ella había muerto. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.